marcador que nos va a ayudar muchísimo, ¿ya? Para el diagnóstico de la patología. Entonces recordemos un poquito la próstata nuevamente con este corte, para que lo tengan claro, un corte sagital, una maqueta, ahí puede ver dónde se localiza ya la próstata, debajo de la vejiga, por detrás del pubis, debajo están las fibras musculares, urogenital, por delante del recto. Miren la importancia, esa fascia que prácticamente hace que la próstata se aleje un poco del recto, que es una fascia muy delgadita, que es una extensión del peritoneo de la fascia del Lennon-Miller. Pero por acá, ¿quién pasa? La vesícula seminal, órgano que rápidamente, cuando hay siembra de la próstata, disemina rápido sus células, las células cancerígenas a la vesícula seminal. Y ya nos habla de un aumento en el estadiaje cuando ya hay siembra a nivel de la vesícula seminal. Ya no podemos hablar de un totalmente localizado, sino puede ser un localmente avanzado, o un caso ya avanzados o mayores, en un estadio 4. Entonces, la importancia de hacer el tacto rectal y con quién nos encontramos, hasta prácticamente con un no sé la palpación, con la glándula prostática. Netamente órgano del varón. Eso no tenemos la discusión, y por ahí también educar al paciente. De acuerdo a la división anátomo-funcional de McNeil, si recordamos la clase anterior, la zona periférica, acá tenemos también corte transversal, quien está por acá este conducto, la uretra, la parte más posterior y la parte más anterior, y miren quién está acá, en la zona central, y la zona periférica es la parte que tiene mayor contenido glandular, pero es la siembra, por excelencia, el sitio predilecto para el cáncer de próstata en un 80%. No se desarrolla HBP, o sea, la hipertrofia de próstata, y sitio predilecto también de la prostatitis crónica, pero cuando ustedes palpen, hagan un tacto rectal, obviamente, si yo hablo de cáncer, estamos hablando de algo ya un poquito avanzado, o a veces encontramos un nódulo en la palpación, altamente sospechosa que ese paciente con su marcador tumoral, yo le invito al siguiente paso, que es la biopsia prostática. Entonces, eso tengan en cuenta, sitio de predilecto, pregunta de examen, la zona periférica para el cáncer de próstata. Un 15% en la zona de transición también, y 10% en la zona central. Entonces, nuevamente les hago recordar lo que les dije en la clase anterior. Tengan en cuenta que cuando uno palpa, si ustedes me dicen, no tengo síntomas el paciente, imagínense que acá está muy contigo la uretra, para que el paciente ya sea sintomático, este paciente ya caminó mucho tiempo con la tumoración maligna. Miren dónde está. Es más fácil que yo pueda, por ejemplo, hablar de las glándulas periuretrales o la zona de transición, que es la siembra del HBP, y obviamente crece y esto me ahoga la uretra. Pero si acá yo tengo un nódulo o áreas, obviamente un paciente que ya viene con sintomatología y con un altamente sospechoso de cáncer, ese paciente no es de un día, no es de 2 días, ya caminó. Para que me obstruya la uretra, ténganlo por seguro que ya caminó bastante tiempo con la tumoración maligna, y de repente este paciente nunca se hizo un chequeo a tiempo, o de repente, bueno, lo más triste de nuestra población, la diferencia de Estados Unidos y de Canadá, es que nosotros obviamente acudimos al médico cuando tenemos la sintomatología. Si vemos por ejemplo, un cuadro para que veamos en la parte estadística del Departamento de Epidemiología y Estadística de Cáncer del INEM, miren cómo está el cáncer. Eso fue al año 2002. 14.1 millones de casos nuevos. Hablar de cáncer, 8.2 millones de muertes, 32.5 millones de personas viviendo con cáncer en general. Y si hablamos de una incidencia de cáncer en el mundo, en hombres y mujeres, miren la próstata donde se localiza. Es uno de los cánceres más frecuentes en la población masculina. En la cabeza, pulmón, próstata, colon, recto, después estómago e hígado. Y en las mujeres, en la cabeza, mama. Entonces, sí, hoy hablamos, y esto en la pandemia, por ejemplo, se lo han dado cuenta, la preocupación de muchos pacientes oncológicos para su chequeo. Lo que estamos haciendo y lo que están haciendo, probablemente ahorita yo hablo por la realidad de acá de Chiclayo, de la Consor, es darle prioridad a los cánceres, a la parte oncológica, darle prioridad en la consulta, porque ustedes saben que los hospitales se entregan, los hospitales han estado con mucha mayor demanda de los pacientes COVID, entonces se ha dejado un poquito de lado, y lamentablemente nuestra situación nacional de las consultas de este paciente, de repente hoy lo capto hasta que tenga su cita para la biopsia, tiempo, al menos en esa luz es
En el INEM tienen una política, son mucho más ordenados. Ellos dicen, bueno, no tienen una cita, doctora, muy pronta, me decían, me acuerdo a mí, pero obviamente a decir muy pronta, es de repente, no muy pronta, pero ¿cuándo tiene cita? Ah, no, en 2 semanas. Para mí era rápida, por lo que estaba acostumbrado a lo que trabajamos en salud, ¿no? En que las citas estaban de aquí a 2 meses, 3 meses. Al paciente lo obligan a acudir a la doctora, al doctor, de manera privada, o doctorita en el pasadizo, doctora un adicional. Entonces, esa es la situación. Esperemos que esto cambie, pero es bien difícil porque esto se arrastra de años, ¿no? Pero para que tengan en cuenta, hoy en día cada vez hay más problemas oncológicos en gente joven. El cáncer de próstata, ¿cómo lo definimos? Como una transformación de células benignas en malignas, ya que crecen, se multiplican de manera normal y desordenada. O sea, cuanto menos se parece al patrón normal, es más malo, es más agresivo. Generalmente es ocasionada por un cambio a nivel genético y la interacción con varios factores de riesgo. Hay factores de riesgo, pero siempre hay una cuestión genética que obviamente, si uno lindo fuera, que uno supiera, no, bueno, voy a nacer con una predisposición a determinado cáncer. De repente nos cuidaríamos más o vamos más a la parte médica. En algunos pacientes que obviamente tienen antecedentes, si hablamos de, miren la ligazón hereditaria de pacientes, si son hijos, obviamente, de papás, o sea, papás con cáncer, aumenta 2 a 4 veces el riesgo para presentar cáncer de próstata. Así como ustedes han escuchado, que hay cáncer de mama, en la mamá, de repente en la abuelita, en la tía, igualito en el cáncer de próstata. Hay familias completas que tienen cáncer de próstata. O sea, la ligazón hereditaria es muy fuerte. Y si vienen obviamente de hermanos, es mucho mayor. Les comentaba el caso de un familiar, de un conocido, igual, papá falleció, paciente joven, debuta el cáncer de próstata, complicación final que lo llevó fue la metástasis pulmonar, el tío cáncer y en la pandemia nuevamente, cáncer de próstata, el otro tío, que es el que aparentemente quedaba sano, digamos, ¿no? Entonces, imagínense, la ligación hereditaria es fuerte. El, el cáncer de próstata, perdón, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente, obviamente, en pacientes varones mayores, ¿ya? Y decimos siempre, pues, una patología, obviamente no ser de 20, 30 años, pero mucho cuidado a partir de los 40 años en adelante. La incidencia varía en las diferentes partes del mundo, por lo general aumenta con el envejecimiento. La patología prostática, sobre todo el HPV y el cáncer, aumenta generalmente con el envejecimiento. Miren, hay estudios de autopsia de los hombres que murieron sin dolencia prostática, ojo, aparente, revelan que cerca del 30% de las personas por encima de los 50 años tenían cáncer de próstata. 30%, ¿ah? Por encima. En los 70 años, este porcentaje ya aumentaba casi el 45%, a medida que avanzan los años. Se sabe que si un hombre vive hasta los 70, 80 años, tiene entre el 15 y el 20% de probabilidad de manifestar la enfermedad y 3% de riesgo de muerte. Cuanto más joven se diagnostica este paciente, pronóstico hay que tenerlo pues un chequeo estricto, porque pues puede ser muy más, como entre comillas, para decir criollamente, más malo, ¿no? Entonces, dentro de los cánceres, sobre todo cuando diagnosticamos a los 70, 80 años de evolución, es lenta. Hay pacientes que yo les digo, dentro de todos los problemas oncológicos, urológicos, alégrense de que les presentó. Pero doctora, sí, porque hay cáncer de vejiga, cáncer de urotelio, no espera, no espera. Entonces, si se presenta un paciente de 70, 80 años, hoy con las variantes, o sea, a nivel de tratamientos, que es multifacética, entonces los panoramas son amplios para dar el tratamiento, entonces el paciente puede controlarse. El paciente puede fallecer de repente por otra comorbilidad, de repente si es hipertenso, o un infarto, o de repente otro problema, menos por el cáncer de próstata, que es muy diferente, puede cáncer de vejiga, cáncer de uréter, el cáncer de pelvis renal, eso no espera, cáncer de uretra, entonces a veces no espera. Pero igual, pues como todo problema oncológico, siempre hay que educar a la población que decirle al paciente hasta el último día de su vida tiene el problema oncológico. Acá no hay, doctora, me curé. No, la mejor palabra para usar a los pacientes oncológicos, se controló. Entonces, señora, quiere decir que usted tiene que acudir periódicamente a la consulta. No se puede dejar periódicamente. A lo comienzo a los 2 meses, después a los 3 meses, después dilatando a los 6 meses, de ir al año, a los 5 años. Entonces,
siempre, periódicamente. Como factores de riesgo tenemos la edad, como ustedes ya han visto, la raza afrodescendiente, antecedentes familiares, el consumo de grasas, carnes rojas, vitamina D y calcio, sobre todo. Es recomendable siempre tener una alimentación más sana, pero no hay una causa directa, ojo, son factores de riesgo. No hay una causa directa, si no, imagínense, y muchos pacientes diría, bueno, no me coman carne y no van a tener, obviamente, el cáncer de próstata, y eso no se puede todavía determinar así. Los protectores, los licopenos, los alimentos que tienen selenio, el omega 3, la vitamina E, son protectores, pero no se ha hecho estudio, a pesar de los estudios que se han hecho con los alimentos que tienen selenio, vitamina E, no se puede, no se ha podido hasta ahora definir como una causa-efecto, ¿no? Son elementos protectores en general. Ahora, hay que tener en cuenta que el cáncer de próstata, el 95% es adenocarcinoma, o sea, hay, obviamente, en el origen está comprometido el 95% el contenido glandular. Hay un 5% que son heterogéneos. Inicialmente se presentan como una neoplasia interepitelial prostática, lo que conocemos como el PIN, pero poco a poco se van haciendo diferentes focos, algunas multicéntricos, y obviamente por ese desorden que tenemos en una misma tumoración, surgió la escala de Gleason, como es una estructura como si fuese un modelo arquitectónico, y eso es algo que nosotros en la patología nos ayuda muchísimo para ver cómo se presenta el paciente. La escala de Gleason es un informe anatomopatológico que nos va a dar, obviamente, cuando nosotros hacemos las biopsias o cuando sacamos, obviamente, la pieza quirúrgica. El patólogo, perdón, nos tiene que informar esto, ¿no? El Gleason. Entonces, cuanto más elevado esté en una numeración, obviamente el pronóstico es sombrío. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? El grado 1, glándulas uniformes, miren, únicas con escaso estroma, no se observa infiltración. El grado 2 también presentan algo de variación en el tamaño, como que estuviesen más dispersas las glándulas. En el grado 3, mira, el tumor infiltra por dentro y entre las glándulas prostáticas no neoplásicas, siendo de tamaño más pequeño las glándulas que en los grados anteriores. Y en el grado 4 y 5, imagínense todo este tejido indiferenciado, o sea, prácticamente hay una fusión de las glándulas, no hay un patrón. Miren, si yo los comparo con el patrón del grado 1, la diferencia, ¿no? Entonces, quiere decir, cuando hay un tejido más, o que se parece menos al tejido normal, al componente glandular, pues el pronóstico es sombrío. Entonces nos van a dar dos valores en una sumatoria. Dicen 3 más 4, o 4 más 5, entonces igual 9 sobre 10, es el máximo. Entonces decir 9 sobre 10 es prácticamente elevado el riesgo, el pronóstico no es muy bueno en estos pacientes porque nos habla de un tejido más indiferenciado. Si nos habla de 2 a 6, escaso riesgo, el 7 moderado y de 8 a 10 obviamente es elevado. Es una escala que nosotros nos sirve mucho en los informes anatomopatológicos. Ahora, acá espérense para poder poner acá. Ya. Este es obviamente, hay una hipótesis sobre la dieta del cáncer de próstata, ¿no? Fue presentada en el año 99, donde hablan, pues obviamente nos invitan a pensar un poquito sobre la alimentación. En general, ¿no? Hoy se ha demostrado, por ejemplo, con el COVID, la obesidad, otra pandemia, la cual todos sufrimos. Imagínense el paciente obeso, un paciente obeso con COVID, el desenlace ha sido la muerte. Cada vez, oye, a los infartos en gente joven. Entonces, ¿qué nos invitan? O sea, a la larga, como todo problema, como toda enfermedad, nos invitan a la población a comer más sano, a comer de repente menos grasas, a comer más elementos, o sea, más frutas, ya alimentos reguladores, como decía mi hijita, en los alimentos que estábamos estudiando, no tanto alimentos constructores. Tenemos que tener proteínas, lípidos, carbohidratos, pero todo un balance. Nada en exceso es bueno. Entonces, una dieta pobre en vegetales. Hay una baja ingesta de antioxidantes, bajo consumo de hierbas medicinales. A la larga aumenta el riesgo de cáncer de próstata. La dieta pobre en vegetales hay una elevación de la testosterona libre, o modulación o cambios, sobre todo en el crecimiento y la diferenciación celular, en la apoptosis, en funciones inmunes, angiogénesis, actividad enzimática. Una dieta rica en grasas también lleva lo mismo, y a la larga aumenta el riesgo de cáncer de próstata. De tener un consumo rico también en grasas nos expone directamente a agentes carcinogénicos y por ende eleva el riesgo de cáncer de próstata. Eso obviamente en estudios.
pero no hay una causa directa. Siempre la parte genética está de cabeza. Entonces, acá no vayan a decir, no, señor, usted tiene que tener, obviamente, no es bueno al papá asustarlo, ¿no? Si te comes mucha carne de res, de repente va a salir un cáncer, ¿no? No es así. Y no imagínense, el mundo sería diferente, tuviéramos más diagnósticos, obviamente, de cáncer de próstata. Pero sí educar a la población, obviamente, que siempre tener, lo mejor es tener una alimentación más sana. Pero nosotros estamos acostumbrados por los peruanos que comemos tan rico, que a las frituras, que a la carnecita, a la grasita, que es lo que le da más sabor a las comidas, ¿no? A veces. Ahora, existe como todo problemas oncológicos, patología oncológica, una clasificación, el TNM, T de tumor, N de nódulos y M metástasis. Entonces, si vemos, por ejemplo, acá, hay un T1 inaparente, un T2 confinado, un T3 extracapsular y un T4 invasor. Y vamos acá, nos trasladamos a las imágenes. Cuando hay T1, son obviamente microfocos. A la palpación probablemente a veces ni lo vamos a percibir, no lo vamos a palpar. ¿Ya? Un T1A hasta C, miren, accidental, menos del 5%, 1B accidental más del 5%, y T1C biopsia por un PSA alto. Por eso que mucho cuidado, a veces uno dice, un PSA alto, no, sinónimo de repente, como es órgano el antígeno prostático, es órgano específico, más no patología específica, porque los casos de prostatitis también se eleva el PSA, infecciones urinarias también elevan el PSA, de repente yo manipulo la glándula y le digo, a ver, Joseph, vaya a hacerse usted su PSA, y yo le palpo un tacto rectal a Joseph, obviamente va a salir alterado. Si tiene actividad sexual, determinado alumno, y me dice, doctora, yo me saqué un PSA, probablemente también se eleve. Entonces, hay otros factores que me pueden elevar el PSA, pero también últimamente las guías siempre establecen a todo PSA alto, un paciente adulto mayor, mucho cuidado. Yo le invito, mejor no lo dejo, porque puedo estar ante este caso, que tengo un PSA alto, nada sospechoso en el tacto, y de repente se dispare y en una toma de biopsia me salga un cáncer de próstata. Este T1 difícil acá, si usted me dice, doctora, ¿cuántos T1 encontró usted en su práctica médica? No tengo ninguno. O sea, generalmente siempre ha habido una palpación anómala, un tacto rectal patológico. Sería lindo, ¿no? Obviamente uno podría tener mejor chance de tratamientos en estos pacientes, pero lamentablemente pues no vienen así. Generalmente viene un T4, un T2, un T3 a la consulta médica. Un T2, tenemos T2A, B y C. El A, cuando está en un lóbulo, pero está menos del 50%. El T2B está en un lóbulo, más del 50%. Y el T2C, obviamente los dos lóbulos. Pero todo está confinado en la glándula. No atraviesa la cápsula prostática. Es el T2. El T3 ya pasa, atraviesa la cápsula prostática. Tenemos un T3A y T3B. El A es una extensión transcapsular. El T3B, lo que les decía, miren cómo la vesícula seminal para nosotros ya es un indicio de que no es solamente ya está localizada en glándula, ya pasó, se pasó la cápsula y se puede palpar en algunos casos, obviamente más fácil, se podría palpar, pero tenemos esa disposición anatómica que es más fácil que se dispare primero a la vesícula que al recto. Hay una fascia prácticamente que lo separa. Entonces, miren, el T3A es una extensión transcapsular. El T3B invade vesícula seminal. Y T4 ya es obviamente ya cuando invade otros órganos. Estamos hablando de vesícula, de repente vejiga, de repente ya hay microfocos, hay siempre hueso en pulmón. Los N define a los ganglios. N0 no se puede aislar. N0 no hay ganglios y N1 sí hay ganglios. Generalmente miren cómo fácilmente pueden ir a los ganglios pélvicos. Después, si vamos más arriba, de repente a los que están ligados a los grandes vasos, a los vasos ilíacos. Acá tenemos los obturatrices. Ya de los huecos obturatrices en la anatomía, nosotros cuando entramos a hacer la prostatectomía radical, disecamos estos ganglios rápidamente. Entonces, esto se dispara más rápidamente a estos ganglios y van subiendo, cada vez más subiendo. O sea, primero ganglios pélvicos y luego a los ganglios abdominales, sobre todo los intercabo aórticos, los paracabos, los interaortocabos, todos los que están ligados a los grandes vasos. Ahora, M define metástasis. M0 no hay metástasis. M1, M1A, cuando hay metástasis, mire, por ejemplo, acá los grandes, acá tenemos
los ganglios ya lo consideran cuando ya está ligado alrededor de los grandes vasos, estamos hablando de la cava y de la aorta. M1B, pulmón, hueso, o sea, acá el lugar más frecuente para la metástasis, hueso. A veces hablar, como decía, de un PSA, si el paciente se presenta con un PSA de 40, 50, 60, 100, 1000, uff, ese paciente, a pesar que me pueda venir con síntomas urinarios marcados o que me venga hinchado de repente las piernas, ese paciente tiene siembra en hueso. Por ahí debe haber microfocos, ¿ya? M1B, hueso, pulmón, que son los más frecuentes órganos que se presentan sobre todo en lugares metastásicos como punto de partida por cáncer de próstata. M1C, cerebro e hígado. Los más frecuentes son los dos primeros, ¿no? Sobre todo el hueso. Ahora, en el cuadro clínico, y ahí va sobre todo la importancia de ustedes a nivel de pregrado, cuando tengan un paciente, o puede ser un paciente totalmente asintomático o con síntomas obstructivos. Pero recuerden, la doctora me dijo, para que el paciente ya tenga síntomas obstructivos, recuerden su maquetita, su dibujo ahí de la próstata. Ah, no, pero para que ya tenga, y yo tengo la distribución, acuérdense de anatomo funcional de MAGMI, ah, no, ese paciente ya corrió bastante tiempo. Para que obstruya la uretra, esa zona periférica no solamente está infiltrada, está todo. Lindo fuera que yo palpe, pueda con mi dedito y decir, ah, no, acá tengo la zona central, acá tengo la zona de transición, tengo la zona periférica, y no es así. Entonces, pero ya ustedes tengan idea. Si yo hago un corte a ese paciente, ya no va a estar solamente localizado en la zona periférica. Ténganlo por seguro que este paciente ya caminó y ya tiene totalmente comprometido toda la glándula. Puede dar síntomas obstructivos. Síntomas, si yo les pregunto, lo que ya ustedes han venido obviamente ya manejando, tenemos síntomas irritativos, síntomas obstructivos. Doctora, ¿me puede dar la polaquiuria? ¿Me puede dar, obviamente, la espera premicción? Doctorita, yo puedo tener mi paciente que de repente debuta con icturia o hematuria o una retención urinaria. Sí, señores. Ah, pero la hipertrofia benigna de próstata también me puede dar, también. ¿Hay signos de alarma y donde yo le puedo invitar al paciente? No lo hay. La única prevención, acudir de manera temprana al médico para la consulta. Eso creo que quiero que tengan ustedes bien claro. Doctora, ¿me puede dar hematuria? También. ¿Una HBP me puede dar hematuria? También. Entonces, lo que yo tengo que decir ya, voy encaminando. Entonces, yo tengo, no quiere decir, no hay directamente proporcional. A más síntomas estoy en una cosa mal. No, puedo tener un montón de síntomas, prácticamente muy florida la sintomatología, con muchos ingredientes, y tengo mi última receta, una hipertrofia benigna de próstata. Como también yo puedo estar asintomático y estoy ante un cáncer de próstata. Ahora, triste sería cuando haya síntomas por metástasis, que así nos llegan los pacientes, con dolor óseo o con presión medular, que es una emergencia urológica. ¿Por qué? Por siembra a nivel de la columna. Mieloptisis o coagulopatía, porque hay siembra en hueso. Entonces ya, y recuerden que el hueso roto, cuando hay microfracturas, duele. A estos pacientes tienen que orientarles muchísimo. Llegan a la consulta y uno tiene que educar a este paciente. A veces hay personas que dicen, no le digan, no, ahorita no le diga a mi papá, no le diga. Pero ojo, cuando tienen dolor, estos pacientes, cuando tienen alguna molestia, ¿cómo explicarles? Yo recién me he ido a ver a un papá de una amiga y justo me dice, me duele, hija. Así es, por obviamente sugerencia de mi amiga, me dice, no le digan, por favor. Entonces, tratado yo más o menos, mire señor, vamos, el oncólogo y médico, que ni le he dicho oncólogo, el médico le quiere tomar una muestra del tejido, de la parte de la próstata, porque me permite ver si estoy ante algo bueno o malo. Si ustedes se van al neoplásicas, en neoplásicas te dicen la verdad, así de frente. Si tiene vida, si se le da de alta, si ya no te da nada, de repente uno, no sé, bueno, mi conducta de repente por ser mujer, no sé, pero siempre trato de pensar, y creo que no tanto por ser mujer, creo que ahí estoy mal educándoles a ustedes, simplemente hombre, mujer, médico tiene que tener el tino y sobre todo el trato, chicos, el trato cuando vayan a llegar a un paciente. Decirle, a ver señor, usted tiene cáncer, el paciente se va un poquito, ¿no? No se tiene que hacer este PSA alto. Yo estoy acá trabajando acá en el centro, en la posta de salud. No, señor, como le salía el PSA alto, yo lo mando pues acá, tengo que referirlo, pues, porque acá no hay, porque hay alta sospecha de un cáncer. Ese paciente, ustedes ya le hicieron una cruz.
Entonces, lo más recomendable es decirle, señor, hay un resultado, te digo un poco elevado, dentro de lo normal, de 0 a 4, que es lo normal, es un poquito elevado, vamos a ver, hay que hacerle más estudios, profundizar el caso, y va a tener que ir con el especialista. Si son urólogos, con mucho mayor razón tendrán que también tener educarse y orientar bien al paciente. Y en chicos y en cualquier especialidad que ustedes cojan, el trato, traten al paciente como si ustedes estuviesen de pacientes, o su padre, su madre, su enamorado, su pareja, su esposo, su esposa, sus hijos, ¿ya? Entonces, acuden con dolor, edema de miembros inferiores, paciente me llegó una vez a la emergencia, con hinchadas las piernas, estaba en la sarca, pero más sobre todo, lo más marcado en él, lo marcado, eran las edemas en las piernas, y más llamaban al urólogo, por el edema que tenía a nivel genital. Y los genitales es muy aparatoso. O sea, cuando se hincha el pene, se hincha el escroto, llama la atención. Es más, uno colocaba el dedo y hacía la fobia, pero uff, creo que estaba 3 sobre 3 o 4 sobre 4 cruces, porque se hundía el dedito y uno veía como contenido remitente, como medio translúcido, ¿no? El contenido. Y la mamá, la esposa, obviamente en su ignorancia en el tema de salud, me decía, doctorcita, no, que los genitales, está viendo el médico internista, lo han llamado. Paciente de ¿cuántos años? 51, 52 años, joven, en silla de ruedas, porque abruptamente había también disminuido la marcha en él. Tenía una paraparesia, pero más que la paraparesia era el hinchazón de piernas, que obviamente no le permitía caminar de manera adecuada. Entonces, cuando le hacen un PCA, volaba 1000 o 1500, no sé, pero volaba. Ese paciente tiene siempre huesos, tenía ganglios. Obviamente, nosotros teníamos que tomar, llegar solamente a tomar una muestra. El pronóstico era sombrío porque es un paciente joven, ya camina mucho más rápido que los pacientes jóvenes. Y debuta, lamentablemente, con edema de inferiores. Estamos hablando de 51, 52 años, o sea, ni para jalarle las orejas, decirle, señor, usted se descuidó mucho, porque hay gente joven, hay gente de 50 años. Perdón, tuve un paciente de 50 años que su papá tenía cáncer de próstata, y mi paciente tenía 50 años, y él por un PCA alto, obviamente, antes de que me opere, me acuerdo, me dice, doctora, me voy a hacer una biopsia, y yo tenía que viajar a Lima por cuestiones de salud, y me acuerdo que este paciente me dice, doctora, me llama, mi resultado está, sale un adenocarcinoma de próstata, 50 años, paciente jovencito. Después le hemos operado, ya, pero para que vean, paciente joven, pero sí tenía, él sí sabía, que como su papá era con cáncer de próstata, pues se iba a descuidar. Y mira cómo debuta, 50 años, jovencito. Ya, entonces, eso es lo más triste, que de repente vayan a la consulta por las metástasis. Ahora, en el diagnóstico tenemos la clínica, que vamos a orientar a un, de repente, como les decía, un síndrome del tracto urinario bajo, pero vamos a ver causa. Puede ser HBP, puede ser un cáncer de próstata. Acá lo que nos manda son dos cosas vitales: tacto rectal y el PSA. El antígeno prostático específico, que se produce en la próstata, es órgano específico más no patología específica. El tacto rectal, ¿qué voy a hacer en el tacto? Obviamente yo voy a palpar la glándula, ¿no? Digo, no, bueno, voy a palpar mi glándula, voy a ver alguna zona indurada, de repente tengo que ver el tamaño, la consistencia, como yo les decía, la consistencia fibroadenomatosa, ya es una consistencia más aceptable, es lo normal que deberíamos encontrar, como la punta de la nariz también, pero acá pues si ustedes hacen el puño, ustedes van a encontrar esa parte más blanda, ya. Esto obviamente me dice más que estoy ante algo bueno, un crecimiento benigno, pero si yo encuentro como el huesito de acá, que yo tengo acá mi mano bien huesuda, y digo acá hay un nódulo, o hay áreas pétreas en el tacto, altamente sospechoso de un cáncer de próstata. Que más o menos voy a medir el tamaño, 3x3, 3x4, 4x4, que es muy normal. A veces 5x5, 6x6, porque yo generalmente el pulpejo lo pongo en 1 centímetro, en sentido transversal y de adentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces yo obviamente voy palpando, de adentro hacia afuera, voy palpando, digo el tamaño, la consistencia. A veces yo puedo decirse una próstata bilobulada, porque es el surco medio, se puede diferenciar, se puede palpar. Luego los bordes, si son bordes netos, bordes que están borrados, doctora, porque es algo contiguo, es una masa dura. Lo otro, si hay áreas pétreas o nodulares. Entonces, todo eso, consistencia firme, que está entre una fibra adenomatosa y una pétrea, no lo defino bien, es un intermedio.
Ah, no. Pero si tengo un PSA alto a ese paciente, le invito a hacer una biopsia. Entonces, en el diagnóstico va el tacto rectal y los marcadores tumorales. Y dentro de los marcadores tumorales, el que se usa hoy en día es el PSA, que es el antígeno prostático específico. Lo normal es de 0,4 nanogramos por mililitro. Ahora, se ha hecho estudios, consensos, o sea, se ha encontrado que más de 4 está asociado sobre todo a los casos de cáncer de próstata. Entonces, pero obviamente también hay un margen de 4 a 10 que uno dice, bueno, no, estos pacientes, donde los englobo, hay muchos pacientes que se han biopsiado en esos estudios y no necesariamente iban a ser diagnosticados con cáncer de próstata. Entonces, cada vez surge más, haciéndolo más específico el examen. Ya no solamente pedimos un PSA total, sino también un PSA libre. Y obviamente pedimos este índice de PSA libre con PSA total. Y avanzamos un poquito más. Ya el paciente no eligió solamente PSA, sino PSA libre, PSA total. Se puede pedir una densidad de PSA o la velocidad del PSA durante el año. Eso sí, tengo que tomarlo en 3 muestras diferentes durante un año, durante menos mínimo unos 6 meses. Y tratar de ser un buen laboratorio. Me acuerdo que una vez me decían PSA positivo. No, ahí está mal hecho. Entonces se le educa a la paciente, señor, al paciente, señor, por favor, prefiero que usted gaste, si lo va a hacer de manera privada, un poquito más, pero en una sola, en algo bueno. A veces por buscarlo barato nos sale caro. No puede haber resultado positivo o negativo, tiene que haber en números. PSA 2.4, PSA 3, PSA 4.5, PSA 5, PSA 6, PSA 8, PSA 10, PSA 20, 40, 50, 60, 1000, 100, 200. Entonces, tiene que haber números, ¿ya? Y hay un margen más de 10 nanogramos por mililitro. Entonces, siempre uno dice, bueno, si hay más de 10, no, no me gusta, entonces yo ya pido un PSA libre y PSA total. Y si en este porcentaje, en este cociente me sale menos del 10%, biopsia. Cuanto me sale más alto este porcentaje, yo lo puedo observar a este paciente. Pero si sale menos de 10 biopsias, de 10 a 15 biopsias, y más de 15, cuando es más a más, lo observo. No le puedo decir, señor, ya de aquí usted al año nuevamente, como a un paciente. Si de repente me viene Renzo, José, me vienen a la consulta y yo les hago un PSA, digo, tacto rectal, bueno, normal, y un PSA y me sale un poquito el porcentaje, de repente yo le encuentro así en un 14, un 13, o me dicen biopsia ya, o por ejemplo me sale 17, y dice, prefiero estos pacientes, yo no me puedo dar el lujo de decir, señor, ya vaya al año, no, mejor lo sigo. Y yo lo sigo, le digo, señor, ¿sabe qué? Por último, en el hospital, ¿qué hago? Lo cito por procedimiento, lo doy adicional para la consulta. ¿Cuándo se puede? Entonces, cuando tengo una ronda de pacientes, y encima a veces, o sea, los adicionales son muy exigentes, ¿sabes? Eso pasa, que el adicional quiere ser atendido primero. Entonces, imagínese el paciente que está esperando la cita, salvo que sea un postoperado. Pero entonces, todas esas cosas manejables. Si me dijeran, yo le hago yo, si me dice todo normal, tacto normal, y el PSA en 2.5, excelente, yo le puedo decir, ¿sabe qué, joven Joseph? Usted al año. Pero en esos pacientes que yo tengo al margen, o al límite, o un poco más, y no me gusta, y el tacto no me define muy bien, no me lo puedo llevar a la totalidad, lo pongo medio sospechoso, yo lo invito a hacerse nuevamente PSA a los meses, a los 3 meses, a los 4 meses, por favor, señor, nuevamente. Ahora, ojo, tampoco voy a decir un PSA alto, es sinónimo de próstata, acuérdense que no es patología específica, por lo que va importante el tacto. Ahora, si yo también tengo a los pacientitos que les digo, a lo mejor el PSA, señores, otros, de acuerdo a las políticas, por ese T1 que ustedes han visto en el TNM, ahora, muchos decían cuando yo rotaba en el INE, me digo, o sea, acá todo PSA alto hay que biopsiarlo mejor, mucho cuidado. Entonces, acá todavía tenemos un poquito la política de que decimos, no, vamos a seguirlo, vamos a pedir un índice de PSA, no me quedo contenta con el PSA total nomás, le pido PSA total y libre, saco el porcentaje y voy a ver el resultado. Pero igual prefiero citarlo periódicamente. Si eso baja, alegría para el paciente y para mí también tranquilidad con ese paciente. Pero si se mantiene o sube ese PSA en el tiempo, el camino siguiente es el tacto. Perdón, es la biopsia prostática. No voy a esperar más con ese paciente. Entonces, para el diagnóstico clave, chicos, para el cáncer de próstata rectal y PSA total, el marcador tumoral. Soy más fina, PSA total y libre.
Ya piden un poquito más en el camino que sea total inhibido, marcador tumoral. La fosfatasa ácida prostática se pedía antes, pero generalmente a veces te ponen alarma, pero en fases tardías, por eso que se ha dejado en desuso. Preferimos mejor el PSA. Otros exámenes, doctora, puedo pedir como en el HBP que usted me pedía para un chequeo completo, claro. Y más sobre todo si yo veo un nuevo paciente que está totalmente abotagado, que está totalmente hinchado, ¿cómo no le voy a pedir un hemograma? ¿Cómo no le voy a pedir la urea de creatinina? Si el paciente viene pálido y probablemente hay compromiso de hueso, ojo, se está comiendo tus glóbulos rojos, glóbulos blancos, entonces pido hemoglobina, grupo sanguíneo y factor RH, que probablemente este paciente yo tengo que invitarlo de repente a hacerle, no sé, una transfusión sanguínea. Entonces, es preferible pedir todo completo. Si yo en este paciente estoy pensando que ya voy a invitarle a hacer una biopsia y es pinchar la glándula, es algo invasivo, le voy a tomar muestra, tengo que tener el perfil de coagulación y obviamente un examen de orina con cultivo de orina. Porque ¿qué pasa? Que uno puede pinchar la glándula y aún con el cultivo, obviamente toma con el cultivo a veces negativo, te cae por emergencia en la noche, doctora, mi papá está con fiebre. ¿Ya? Entonces, es preferible, por favor, siempre, nosotros pedimos ya por protocolo, siempre pedir todos los exámenes básicos, más cultivo, más perfil de coagulación. ¿Por qué? Porque yo tengo que pinchar. Y si es un paciente que te dice, no, doctora, yo no tengo ningún problema, y de repente el TP lo tiene prolongado, o no sabía, o concomitantemente se le diagnostica algo, o de repente tiene un problema y se te fue a preguntar, tú pinchas la glándula, te sangra, ¿qué hace? Como todo procedimiento tiene sus complicaciones, sí, hay sangrados. Entonces yo tenía, me acuerdo una vez, un paciente que me tenía mucha fe a mí, y me acuerdo mi viejito llegaba a la consulta, preparado todo, pero yo no sabía, o sea, a la observación, su tacto, el ano, la parte perianal limpia, no tenía plicomas, hemorroides, pero tenía obviamente una venita interna, dilatada. Entonces, yo le hice solamente para tomarle 4 muestras, porque ya para mí era una NM cantado, ya estábamos tomando 4 muestras. Y obviamente le voy a hacer, y yo le traté de hacer una transrectal, ya, dirigido, digital, y pasaba con cuidado. Primera muestra, excelente, ¿va? Fragmento de tejido. Segunda muestra, fragmento de tejido en frasco. Y la tercera muestra, ¡pum! Y yo pasando mi dedo, tratando de hacerlo muy delicado, me pincha seguro esa venita, y me sangraba. En ese momento se pone un tapón. Yo dije, ya pasa, ¿no? Igual la enfermera, ay, qué doctora, ponle una vía, ya ponle una vía, de todas maneras vamos a dejarlo acá en tranquilidad. Ya cuando el paciente me dice, doctora, tengo ganas de hacer la caquita, cuando veo era la presencia de un coágulo, entonces ya no me gustó, y tuve que llamarlo al cirujano abdominal, de guardia, porque yo no podía más, o sea, yo no podía ver, no tenía el anoscopio, hay un anoscopio, así como hay el espéculo en la mujercita también hay para el ano, y obviamente viene el médico y el médico lo ve y me dice, tuvimos que entrarle a sala al paciente, gracias a Dios que todo fue rápido, y no es que yo le quise hacer daño a mi paciente, hablé con la familia, y yo misma tuve que correr con el paciente, porque si ese paciente yo lo dejo, me sangra y puede pasar peor. Era solamente un punto transfixiante y con eso quedó cerrado. La doctora me dijo, ya, le ponemos otro por si acaso, me dice seguridad, doctorita, eso es todo. Pero obviamente ese procedimiento no lo iba a hacer en sala de procedimiento, no lo iba a tolerar. Entonces tuvo que haber en sala. Entonces, que puede haber problemas en la biopsia, sí. Puede haber infecciones urinarias concomitantes, sí. Entonces, peor, de todas maneras, tomo los reparos, hemograma, tomo mis exámenes generales, doctora, y obviamente su cultivo de orina, porque voy a pinchar blanco. No puede haber infección. Y aún teniendo un cultivo previo, y no muy antiguo, ojo, igual te llega una emergencia, a veces con fiebre, o a veces hacen post a la semana, hacen una orquiepidemitis. Ahora, para las biopsias se confirma, y me da el diagnóstico anatomopatológico. Lo otro, yo tengo sospecha. Acto rectal sospechoso, pese alto, el siguiente paso, biopsia prostática. Métodos, puede ser una transperineal, puede ser transrectal, ecodirigida también. Y hay obviamente las biopsias de próstata por fusión de imágenes, se usan la resonancia y esa usan el ultrasonografía, o sea, la ecografía. Excelente sería, por ejemplo, ven esta imagen, ve obviamente el doctor ecografía y ve también una resonancia. Obviamente acá con mucha mayor precisión
va a haber cualquier imagen hipoecogénica altamente sospechosa de un cáncer de próstata. El método es así, ponemos también al paciente, nosotros generalmente lo ponemos así, flexionado al paciente como si fuese un bebito en esa posición fetal de manera lateral, con anestesia local y metemos el traductor. Y miren, esto entra un poquito más grueso que un dedo, por el recto, y a través de este traductor a una aguja que voy a pinchar, obviamente, la glándula prostática, guiándome con la ecografía. Generalmente tomamos 12 muestras, podrían tomar hasta más. Ya mitad del lóbulo, primero el ápice, la parte media y la base. Y así tenemos que hacer 2 muestras, 2 muestras, 2 muestras, del otro lóbulo igual. 2 muestras, 2 muestras, 2 muestras. Salvo que sea para confirmar algo que ya tenemos altamente sospecha 100% que es un cáncer. Entonces, simplemente para definir la patología, ponemos, obviamente, y hacemos una biopsia prostática, simplemente ya tomamos unas 4 muestras. Transperineal, igual como si fuese la posición de lidotomía, como si fuese dar a luz el pacientito, se eleva todos los genitales y el perine se pasa ahí con el tacto, siempre guiándonos. Y pasamos este tipo de agujas, como ven en el otro esquema, ¿no? Hacemos también con estas agujas, son de unas agujas obviamente descartables, y hacemos un golpe y nos guiamos también por el dedo, con el tacto, y hacemos a través del perineo. No, lo bueno es que la aguja no pasa por el recto, menos contaminación, pero igual el perineo es altamente sensible, ¿no? Entonces, ese es el que me va a dar qué método, qué procedimiento me va a dar el diagnóstico definitivo, o sea, anatomopatológico, es la biopsia prostática. ¿Ya? La biopsia prostática. ¿Puedo pedir exámenes imagenológicos en el paciente? Lógico que sí. Una ecografía transrectal sería hermoso para hacerlo, porque ya me define. Si supongamos que ese paciente, yo todavía tengo la sospecha, tengo el PSA un poquito elevado, y doctora, ese tacto no me gusta, le puedo hacer una ecografía transrectal de la próstata, y me va a ver bonito la zona de transición, la uretra, la zona central. Voy a definir mejor los nódulos o las áreas hipoecogénicas. ¿Ves? Zona central, zona periférica. Mire cómo se ve, todo esto es glándula. Voy a poner acá. Todo esto es glándula. Todo esto es glándula. Mira, este es de la hipertrofia benigna, la zona central, la zona periférica. Y miren estas imágenes abajo. Acá, por ejemplo, una ecografía transversal, un corte transversal a nivel medio. Zonas hipoecogénicas. Mira esta nodulación. Incluso con áreas más blancas. Hablamos en ecografía de ecos, ¿no? Hiperecogénico, hipoecogénico, isoecogénico. Entonces acá, lo blanco, hiperecogénico. Las calcificaciones alrededor, vean, satelitales, pero este nódulo no me gusta, esta área hipoecogénica. En este corte igual, hay una área que está mucho más magnificada en la imagen, más ampliada, una área hipoecogénica. Entonces yo, obviamente, con esa ecografía, hago una biopsia, sobre todo dirigida a ese nódulo hipoecogénico. Ahora, otras imágenes que me ayudarían mucho en el diagnóstico, sobre todo, cuando yo ya tengo el nombre y apellido de la tumoración en la biopsia, el siguiente paso es hacer un estadiaje. Entonces, ahí sí me amparo de las imágenes, radiografía de tórax, o hago todo un barrido tomográfico, tórax, abdomen, pelvis, más gamografía ósea, porque recuerden que la próstata es primo hermano de hueso, entonces tengo que ver si existen algunos microfocos, y incluso se puede hacer la resonancia magnética multiparamétrica, incluso algunos mayorcitos que ya no queremos invadir mucho, se puede invitar a hacer una resonancia multiparamétrica, sobre todo a nivel pélvico, o abdomen pélvico, o se le hace todo, pues también un barrido, pero en la resonancia es un excelente examen, mucho mejor que la tomografía para ver sobre todo la parte pélvica, para ver ángulos, se definen mejor las imágenes. Y la tomo también tiene bastantes bondades, ¿no? Sobre todo para ver los nódulos, pero mejor en la resonancia magnética. O doctora, le he pedido una ecografía. Ah, ya, es el primer examen, pero más no es el mejor. Lo que yo les digo, podemos ampliar imágenes en muchos de los pacientes que llegan con una ecografía. Y cuando tenemos ya el diagnóstico de cáncer de próstata, necesitamos hacer un estadiaje. Señores, yo ya tengo el nombre y apellido de la tumoración, ahora tengo que hacerle un estadiaje. Doctora, ¿qué quise estadiaje? Es para ver si hay metástasis, para ver si hay salpicados
como punto de partida el cáncer de próstata. Entonces, ¿qué, doctora? ¿Lo voy a hacer con la palpación? ¿Lo voy a hacer con una inspección? No me va a ayudar. Tengo que ampararme de las imágenes. Placa de tórax, o si no, tomografía torácica. Si lo tengo en el hospital, no le pido solamente placa de tórax. Tengo mejor la tomografía. Tórax, abdomen, pelvis, gamografía ósea. No me puede faltar. Si tengo la resonancia multiparamétrica, excelente, ¿ya? Pero no me puede faltar. Entonces, para que recuerden un poquito el algoritmo, tenemos un examen digital de próstata anormal, un PSA alto, o este PSA que está entre 4 y 10. Entonces, considero el PSA libre, el índice, o la densidad del PSA. O en pacientes jóvenes, ojo, miren, en menos de 55 años, un PSA mayor o igual a 2.5 nanogramos por mililitro, o una velocidad de un PSA mayor de 0.75 nanogramos por mililitro por año. Vemos que hay un 20% de incremento al año. Entonces, estos pacientes, más una ecografía, que puede haber también acompañada, ya, y nos da todos estos datos, o tengo una ecografía, ojo, que hay una nodulación hipoecogénica, entonces, mi siguiente paso, yo no espero más, una biopsia prostática ecodirigida. 12 o más fragmentos fragmentos prostáticos. ¿Qué puedo tener? Puedo tener ausencia de tumor, puedo tener una proliferación atípica o un PIN de alto grado, o la presencia de tumor. Si hay ausencia de tumor, ausencia, lo voy a controlar a mi paciente a los 3 a 6 meses. Nuevamente el tacto rectal, el PSA total y libre, porque hubo algo que me llamó la atención. No lo puedo abandonar, no le puse, señor, vaya al año. No, antes, 3, 6 meses, señora, por favor. ¿Ya? Y puedo tener, si me voy a esta parte, examen insospechado, puedo tener, se hace una revalidación anual, puedo mantener ese cuadro, hago una revalidación en 6 meses, evalúo nuevamente a este paciente, o puedo repetir la biopsia. No me contento y digo, no, señor, hay que explicar. Otra vez, doctora, otra vez. Porque siendo una biopsia, a veces teniendo el aparato, se nos puede ir. De repente no chapamos el microfoco y puede que se nos vaya el diagnóstico. Entonces, pero si yo a ese paciente lo sigo y le digo, señor, y veo nuevamente el PSA elevado, no, ese paciente no lo dejo, hay que hacerle nuevamente otra biopsia. Si tengo un tacto rectal que empeora o el PSA elevado, indudablemente repito la biopsia. Si hay una proliferación atípica o un PIN de alto grado, repetimos biopsia a los 3 a 6 meses. Si hay presencia de tumor, hay que ver si hay un bajo riesgo de extensión o alto riesgo de extensión. Y ahí nos entra de cajón, si yo ya tengo el nombre y apellido de tumor, todo lo que es estadiaje, o sea, exámenes imagenológicos, tomos, resonancia, placa de tórax, gamografía. Y ahí, perdón, una vez que uno discuta todo esto, o sea, yo ya tengo este estadiaje, me va a permitir, señor, pero ¿por qué? Mejor que me opere. No, de acuerdo a eso, yo veo si está localizado, si está localmente avanzado o si está avanzado el cuadro. Entonces me va a permitir poder ver todo mi abanico de posibilidades terapéuticas, ¿ya? Entonces miren acá, un PSA menos de 6 y un Gleason menos o igual a 6 de tacto normal, en estos casos, por ejemplo, tengan mucho cuidado. Ahí se me cerró un poquito la nariz. Miren acá, por ejemplo, con límites, sobre todo cuando vean los asteriscos, tengan en cuenta un bajo riesgo de extensión, hablando de un PSA menos de 10, con Gleason menos o igual a 6, el tacto rectal normal. Cuando es alto riesgo de extensión, hablamos de un PSA mayor de 10, con Gleason mayor o igual a 7, o tacto rectal con límites entre sí. Igual yo ya tengo, obviamente, con esta biopsia, igual el siguiente paso, no se hagan problemas de riesgo, no, se hace el estadiaje, ya se hace el estadiaje. Y ese estadiaje, ya ustedes saben, que es nada más que ver la extensión de la tumoración prostática. Y se le explica al paciente, señor, para ver si hubo más contaminación. Yo uso esos términos para que me entienda y para que no les choque. Para ver si su glándula que está enferma no está contaminando al resto. Ya, yo ya sé que, ay, que es mucha chochera, prefiero hablarles así. Ya, y tengo que hacer otros estudios. Algunos que ya vienen incluso más, sobre todo leyendo, tú tienes que decirles el más radical, ¿no? Con los términos, pero siempre no faltando un poquito eso, ¿no? No tratando de decirle, tratando de darle, como les digo, porque uno tiene que ser un paciente oncológica, tuve una experiencia con mi tiroides, entonces ya tiene que uno ser paciente para explicarle, es bien difícil. Cuando tú ya ves en tus exámenes que te ponen NM o descartar NM, uy Dios, ya, biopsia,
Ahora nosotros, el paciente dice biopsia es sinónimo de cáncer. Entonces, todas esas cositas ustedes tienen que educar al paciente. Bueno, señor, no se asuste. Hay su riesgo de procedimiento, pero son necesarios hacerlo porque podemos estar ante un caso sospechoso de una tumoración mala. Ya, entonces siempre es bueno, señor, los tratamientos hay, todo simplemente darle sobre todo darle el ánimo, ¿no? Al paciente, para que frente, cuando son pacientes jóvenes, mucho mayor. O sea, explicarles. El adulto mayor todavía uno puede, como se dice, entre comillas, si la familia entra y a tallar, no decirles todo, totalmente las cosas. Pero generalmente los adultos, los jóvenes sobre todo, los adultos jóvenes, no, bien difícil que el paciente no se dé cuenta. En este paciente que les comentaba el asintomático, él me dijo, doctora, yo ya estoy echado con mi diagnóstico, no me queda otro, tengo mis hijos, me tengo que ir, y él optó por activar su oncosalud y se fue a que lo operen a Lima. Entonces, imagínense, disculpen hijos que me ha congestionado, yo que sufro de rinitis alérgica. Entonces, él tuvo que irse y optó, obviamente, optó por su tratamiento, por el tratamiento laparoscópico. Entonces, vamos viendo los abanicos y ya para terminar, las opciones de tratamiento. Las cirugías, si es un T2 que es localizado, lo mejor es sacar glándula prostática, es lo mejor, pero no todos van a ser candidatos al retiro de glándula. Entonces, acá sí se acuña bien el término radical. Cuando ustedes vean en los libros prostatectomía, por el caso de una HBP, no es el mejor término. En el HBP hacemos adenomectomía prostática, ¿ya? En el caso de cáncer de próstata, ahí sí, prostatectomía, extirpación de la glándula, radical porque se extirpa todo, con vesículas seminales, sale todo, cápsula, todo, con o sin linfadenectomía. Como toda cirugía tiene sus riesgos, señor, hasta una extracción de uña tiene sus riesgos. Puede complicar, puede haber sangrados en el intraoperatorio. Complicaciones mediatas, de incontinencias urinarias, de repente se me lleva el esfínter, de repente lo más frecuente, sobre todo la disfunción sexual eréctil, porque se toca muy cerca cuando se opera, obviamente las bandeletas neurovasculares que tienen que ver con la erección. Entonces, por eso que estos pacientes, cuando me dicen doctora, como en el caso de mi amigo, Corinita, me dice, mi papá está muerto, mi tío, yo sé que me va a venir el cáncer a mí. Y después a mi hijo, que el hijo está todavía chiquito, sácame la glándula, paciente joven de 38 años. Imagínense, sería, por más hasta en las mejores manos, siempre hay una repercusión. El paciente que les comento se ha ido a un excelente médico, lo operó laparoscópica, pero queda con cierta disfunción sexual. Entonces me dice, doctora, tengo que estar con mi Cialis, tengo que estar con el Viagra, tengo que estar con el sildenafil, con todos los medicamentos, no es vida. Ya llegó un momento en que dice, no, yo ya tengo conciencia, no tomo nada, doctor. Ya es mi diagnóstico, pero me permite estar con vida. Entonces se hace prostatectomía radical, puede con o sin linfadenectomía, sacamos los ganglios obturatrices, ¿ya? Entonces generalmente cuando son casos localizados. Ahora, una vez que sacamos todo, ya obviamente este paciente va con un diagnóstico, recién en la consulta externa va a tener un informe anatomopatológico total y se va a hacer nuevamente, vamos a definir el nombre y apellido total. Podemos tener pacientes que entran con un Gleason 7 cuando es un Gleason 8/10. De repente solamente veíamos la próstata y ya tiene una vesícula tomada. Entonces, por eso que se tiene que hacer bien el estudio previo, pero generalmente esto se hace para casos cuando están localizados en glándula. Sea un T2A, B, C, pero localizados en glándula. No pasa la cápsula, se les da esta oportunidad. Es una prostatectomía radical. Ahora, puede ser abierta, puede ser laparoscópica y el advenimiento ahora de la tecnología puede ser robótica. ¿Ya? La ventaja de la laparoscópica es que tienes todo su panorama, todo. Y en los gorditos sobre todo ayuda muchísimo. Porque cuando son abiertas pataleamos porque es un hueco y uno tiene que ir a poner sus puntos y todo. Pero teniendo todos los insumos y todas las herramientas, la cirugía y la destreza del cirujano, sobre todo se hace más fácil. Ya la prostatectomía radical. La radioterapia también es otra de las opciones. Cuando tenemos, por ejemplo, de esta patología, sale bordes que no están libres, ¿ya? La radioterapia se puede proporcionar. En pacientes que fueron operados anteriormente
ya enterado, de repente por una tumoración benigna, fueron operados y ya mañana más tarde creció, porque acuérdense, cuando ustedes operan de HBP, sacamos, como se dice, la pepa de la palma, no se saca toda la glándula. En el único momento que se saca toda la glándula es por cáncer de próstata, por eso que cuando decimos prostatectomía radical. Entonces, de repente se operó al señor de adenomectomía prostática, hace 6 años, 10 años, doctorita, pero la cápsula queda. Se educa al paciente, señor, por favor, volver a su control. ¿Vuelve a crecer? Sí, vuelve a crecer, con los años, obviamente. A veces no tan igual, o a veces igual a lo primero, de características buenas, pero a veces no. Puede haber un cáncer de próstata, porque queda esa cascarita, y esa cascarita justamente es lugar de siembra del cáncer de próstata. Entonces, se le explica a este paciente, si este paciente fue operado y después nuevamente nace, obviamente, un cáncer de próstata, se le puede invitar a hacerse una radioterapia. Cuando uno tiene bordes que no son libres, se puede sumar a una radioterapia. Cuando vemos a un paciente que operado de prostatectomía radical, tiene que el PSA bajar. En estos pacientes tenemos que controlarlo después con el PSA, con el antígeno prostático específico. Pero si ese antígeno no baja menos de 0.2 o 0.1, que es el punto más bajo, el nadir que le llamamos nosotros, y no baja, entonces obviamente este paciente tiene que ser sometido a radioterapia. Hay la braquiterapia, hay también la radioterapia externa, que se puede proporcionar en muchos de estos pacientes. La hormonoterapia, pero ¿qué pasa cuando es un localmente avanzado o cuando está avanzado? Ya, lo que yo quiero enviar es dar medicamentos, nosotros damos hormonoterapia, hacemos un bloqueo androgénico total en estos pacientes. O sea, tengan en cuenta, si ustedes recuerdan un poco la fisiología, siempre para que funcione mi glándula tiene que venir el informe de acá. Cerebro manda a la hipófisis, de aquí manda a la gónada, en este caso el varón testículo. El testículo que tiene la fábrica de la testosterona. La testosterona en su metabolito activo, que es la dihidrotestosterona, es la que me bombardea la glándula. Y si yo tengo mi glándula enferma, entonces me voy yo a atacar a toda esa cascada de información. Por eso nosotros decimos tratamiento sistémico. Tengo que enviar con medicamentos, con bloqueo total, toda la información que va desde acá hasta mi gónada para que no dispare más la información, para que se reprima un poco lo que es la testosterona, por eso que ese paciente se baja a cero. La hormonoterapia que nosotros hacemos, y damos al paciente, damos antiandrógenos también, o las hormonas. La idea es hacer una castración química con el paciente, para que ya no esa glándula que está enferma, que no ha tenido el chance porque está localmente avanzado, no está no está metido solamente en la glándula, no lo puedo operar, tengo que darle tratamiento. ¿Para qué? Para matar esa información y para que mi gónada no mande más información a una glándula que está con cáncer. Entonces se da tratamientos, que tenemos muchos tratamientos en el mercado de hormonoterapia. O si no, somos más radicales, cuando es más avanzado, y los pacientes se hace la castración quirúrgica. Extirpamos los testículos y generalmente sumamos, si este paciente viene con muchos síntomas obstructivos, hacemos una RTU, en lo que ustedes la cirugía que vieron en el HBP, una resección transuretral a través del caño del tejido prostático que me está obstruyendo la uretra. Entonces, doctora, ¿es curativo este tratamiento? No, es paliativo, simplemente para darle mejor calidad de vida y esperar que esto no avance. Se hace una castración quirúrgica. Hay fármacos, obviamente, que vamos a ver asociados, entonces damos antiandrógenos, hormonas, hacemos los inhibidores de las hormonas, gonadotropinas, o sea, tienen diferentes métodos de acción, sea directamente a nivel central, sea directamente a la gónada, pero al final hacemos a veces un bloqueo androgénico total. ¿Qué cosas puede proporcionar? Se le explica al paciente que baja la libido a cero. Como yo estoy un paciente que es como un huevito que está con cascarón sin contenido. Varones funcionan por testosterona, las mujeres con estrógeno, pero yo mato toda esa información. Este paciente no va a tener deseo sexual, se le va a bajar obviamente la calidad de la erección, va a tener una disminución de la libido, por ende, todo se reseca, comienzan a acumular también como todo tratamiento hormonal, más grasita, a veces en la barriga, comienzan a atrofiarse los testículos, el pene. Entonces son tratamientos que a la larga uno tiene que explicar al paciente, le viene también a veces el paciente con
casi como si fuese una andropausia en este paciente. Entonces, hay que explicarle. Cuanto más jóvenes el paciente también están más alertas. Y ustedes saben que el varón, obviamente, siempre en la parte sexual, ellos te preguntan. Hay gente, algunas me decían, ay, doctora, pero está mayorcito el paciente, ¿qué va a preguntar? Hay gente que tiene 80 años y obviamente hablar a un paciente ahora de 80 es un paciente que está parado, que obviamente a veces tiene su esposa. Entonces uno tiene que hablar todo el abanico. Acá no hay que, como es mayorcito, no hay actividad sexual. No, no, no. Hablarle con mucho respeto al paciente todo lo que se le va a venir. Dolores corporales, entonces se le explica al paciente que tiene que también hacer su deporte, comer muy sano y obviamente estar con su médico de cabecera, ¿ya? Cuando todas estas alternativas, obviamente, no funcionan, ya se somete el paciente a la quimioterapia. ¿Qué diferencia de otros problemas oncológicos? La quimioterapia va como primera línea. Acá no. Usamos primero la cirugía, que lo mejor es extirpar la glándula, ¿ya? Y después la radioterapia, tenemos la braquiterapia o la radioterapia externa, hormonoterapia generalmente, cuando son casos avanzados o localmente avanzados, damos bloqueo androgénicos totales. Y si no, hago una castración, ya no química, sino quirúrgica, con el paciente. Y le hacemos una ART, o sea, sacamos los testículos, saco la fábrica de la testosterona y le hago una cirugía, una RTU de próstata, desobstructiva, más no curativa, para mejorar los síntomas. Pues si ese paciente me está reteniendo orina, no le puedo sacar la glándula porque está con cáncer y es un cáncer avanzado, simplemente tunelizo, limpio, obviamente lo que está crecido internamente y me está abrigando la uretra y no me permite pasar la picha. Pero obviamente no es curativo, es paliativo, ¿ya? Para terminar esta parte con este algoritmo, la visión general del tratamiento, cuando tenemos un cáncer, por ejemplo, de próstata, para que tengan en cuenta, localizado, localmente avanzado o metastásico. Y estamos hablando localizado T1, T2, pero siempre sin ganglios, sin metástasis. A la primera línea, prostatectomía radical. Que doctora, queda ahí nada más con eso, sería lo mejor. Pero si ese PSA no me baja, quiere decir que por ahí hay un microfoco que está disparando, o de repente un ganglio que debe estar disparando por ahí, que puede ser la radioterapia externa, la radioterapia con braquiterapia, crioterapia, observación vigilante, o por último, si yo veo a este paciente, al final le invito a hacer una hormonoterapia. Entonces, pero de primera línea va la prostatectomía radical. Cuando es un localmente avanzado, algunos postulan también, cuando es un localmente avanzado, estamos hablando de T4, pero sin ganglios, sin metástasis, un T1, T4 puede una prostatectomía radical más hormonoterapia, o prostatectomía radical más radioterapia, o radioterapia con hormonoterapia, que generalmente muchos necesitan hacer esto, ¿no? Siempre dicen, doctora, yo tenía un médico que decía, mejor saquemos la glándula, algunos pues se pueden, si ya lo ves muy mayorcito, ese paciente, obviamente, porque aún mayores se operan, pero ya con otras comorbilidades, hacemos una radioterapia con hormonoterapia o hormonoterapia pura. Y en metastásico la hormonoterapia, sí, de todas maneras, ya cuando es un T4 más N1, cuando hay ganglios o ya hay metástasis de distancia, la hormonoterapia va de cajón. Observación vigilante, quimioterapia, se le da un tratamiento paliativo, no curativo, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta, solamente podemos sacar glándula cuando está localizado, cuando no atravesó la cápsula. Cuando es un localmente avanzado, algunos postulan que se les puede operar y se le va también la hormonoterapia. O sea, ya entra de cajón hormonoterapia. No como en el localizado puro. Solo puede ser. ¿No? Acá se le invita con hormonoterapia o con radioterapia. Y muchos nos inclinamos a hacer la hormonoterapia o hormonoterapia pura. ¿Ya? Pero metastásico sin discusión, la hormonoterapia, damos tratamiento en algunos casos, la quimio, pero no tiene mucha en estos pacientes, acá la hormona, observación vigilante, pero los tratamientos generalmente son paliativos. Y para terminar, nunca olviden, chicos, el cáncer no es sentencia de muerte. Hoy en día hay más tratamientos. Acá lo importante radica en cuán temprano yo diagnostico el cáncer. Tiene más chance de dar al paciente. Siempre hay algo por hacer a favor de su salud y eso debe ser el enfoque mediático, ¿no? O sea, lo que nosotros debemos apuntar es nosotros como población, como profesionales de salud, es en invitar al paciente a una evaluación temprana. Ya hay diferentes
posibilidades terapéuticas, pero obviamente quien va a tener más posibilidades terapéuticas, quien se le diagnostique de manera temprana. Cuando hay de manera tardía o tiene metástasis a distancia y nodulaciones, pues tiene menos chances. Entonces lo único que nos queda es darle tratamientos paliativos. ¿Cuánta supervivencia? A veces a los 5 años estamos hablando de algunos de 100%, la supervivencia, algunos a un 85%, a veces a los 10 años. Pero si es todo un paciente que debuta joven, como que yo tuve ese conocido que estaba con cáncer, ya terminó prácticamente la metástasis pulmonar, terminó con su vida. Así duró 5 años, clavaditos. Y la metástasis pulmonar ya no pudo, como se dice, bypasearla, ¿no? Ya fue prácticamente el final del paciente. ¿Ya? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Ha quedado claro? Sí, doctora. Mis chicos bellos. Ya, o sea, no se olviden, cosas marcadas, PSA, el antígeno prostático, tacto rectal, las dos cosas van de la mano. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer una biopsia prostática. Doctora, ya tengo la biopsia, tengo mi diagnóstico, tengo nombre y apellido de la tumoración, ahí no me quedo, amplío imágenes, y al ampliar imágenes, eso significa estadiaje. ¿Qué es estadiaje? Ver si hay focos metastásicos. De repente no le quiero asustar al paciente, señor, para ver si hay salpicados. Y su glándula que esté enferma contaminó al resto. Que de repente, si te escucha otro médico, un colega me decía, ay, Corina, que mucho ya, pero mm, prefiero, no, yo he tenido pacientes, quejas de pacientes que de frente el médico les ha dicho cáncer y de verdad que, y tiene que uno ser paciente para entender al que está frente de uno. Entonces, decirle, señor, que al final uno sabe que es lo mismo, pero puede uno explicarlo de otra manera. Entonces, uso mi tomografía torácica, abdomen y pélvica, o doctora, si yo tengo la resonancia magnética, la multiparamétrica, mucho mejor para ver la parte pélvica. Una buena ecografía con buen aparato también la parte pélvica, se ve bonito sobre todos los ganglios. Pero lógico, pues la ecografía no la voy a pedir como un examen para este viaje. Es preferible pedir la tomografía. Si ustedes se conocen a su mamá, a su papá, no le van a pedir tomografía, se van a quedar contentos con una ecografía. No, pero es para un control, no pues. Antes que el doctor Lima me mandó a hacer así, allá. Yo entiendo que no hay a veces citas tempranas, pero es preferible hacerle pues una tomografía o un examen más concienzudo, ¿ya? Y ahora, después, muy bien, me viene el estadiaje y ya me podré dar alternativas totales y ver en qué está, pues, si está en un T2 puro, en un estadio 1, 2, T3, un 4. Y si está en 4, ya hay focos metastásicos, pero los tratamientos son paliativos, ya no curativos, ¿ya? Y la palabra que tienen que mejor acuñarla es cáncer controlado, más que cáncer curado. No dejarlo. Tienen un PSA medio sospechoso, lo invitan. Mejor no lo dejo, doctorita, aún con la biopsia, no lo dejo porque me salió negativa. Ah, pero es una biopsia. No está libre de que de repente tú no tomes la muestra. Mejor invítalo a hacer de todas maneras. O le haces una ecografía transrectal o lo citas después a los 3 a 6 meses para hacer nuevamente un PSA y un tacto rectal. ¿No te gusta? Otra biopsia. Y lo mejor sería la biopsia ecodirigida. Es lo mejor, más que hacerlo con el dedo, ¿no? Una transperineal también es bonito, sobre todo cuando uno tiene la costumbre de hacer la transperineal y obviamente y hace su transperineal, pero siempre es lo mejor con guía ecográfica. ¿Ya? Ya mis chicos bellos, prendan sus camaritas, chicos, para despedirnos. Una pregunta. Y Joseph, sí, mi Joseph, siempre primerito. Brian, Eri, Moniquita, Lisbeth, Edwin, Renzo, Sara. Chicos, les he dejado Alexis, Daniela, Sara, Diana, María, Jesús, Ana Cecilia, Alejandro, Miguel, Nepo, Karenia, Christopher y Claudia. Pase, chicos, prenden sus cámaras, que hacen la captura de ustedes, mis chicos bellos. Ya. Dianita, sus caritas para tomar una foto y despedirnos. Alejandro, Christopher, Dianita, Christopher, lo que no puede prender su cámara. Alexis, Diana,
¿Están ahí? ¿No están ahí? Muy bien, Christopher, excelente. Alejandro, Claudia. Eso, Alejandro Saúl, Tábara. Un ratito prenda sus cámaras para poder tomar una captura, por favor. Una captura. Y Sarita, chicos guaguitos. Christopher. Christopher, ¿dónde está mi Christopher? Estuvo, ahí está, chiquitos. ¿Ustedes qué edad tienen? ¿Tienen más o menos tendrán sus 20 años? Joseph, ¿qué edad tiene? 23. 23, mira. Padre de familia, doctora. Papá, ya, Joseph. Pucha, Joseph. Y lo primero que les iba a aconsejar a ustedes, no tengan hijos todavía, no se casen, sigan chicos, luchen por sus metas. Si me hubiera hecho caso al papá, ahora yo le digo al papá, si me vieras en las casas, le aconsejo lo que me aconsejaba él, no te cases, siguen, por favor, enamórate de tus hijos. No, chicos, tengan su vida también, hagan su deporte, ¿ya? No todavía se van a dar cuenta, se les facilita mucho, sobre todo a la población masculina, médica, en algunas cosas, porque las mamitas, las mujercitas de acá, si agarran ustedes carreras quirúrgicas, es más bravo para nosotros. Y hoy día, los imagino, ustedes de las 5:30 levantada, he tenido que decir que me lo llevan a los hijos. Es bravo, bravo, para poder ya que salgan y no me interrumpan mi clase. O los mando a mi cuarto, se quedan callados, no me molesten. Y es así, tenemos que estar así, tratando de sortear las cosas en la vida. Traten de caminar, disfruten su vida y hagan sus cosas. Todavía están, muchachitos. Ya mis chicos bellos. Sonrían un ratito para la foto. Alexis, Rencito, Miguel, y se mueve. Diana, Alejandro, ahí está Renzo, no te vayas. Miguelito, Dianita, Diana Carolina. Había una compañera que iba a trabajar. ¿Será Diana? Dianita, no sé. Yo, Ya. doctor. Tú, Rencito, ¿no? Ya ves, mira, me da mucho gusto, Renzo, ya ves, muy bien, o sea, sí se puede. Y te agradezco, y me da gusto, y te voy a nombrar. Él me comunica, doctora, voy a trabajar, voy a hacer esto. A mí me decía mi papá, no trabaja el estudiante de medicina porque se acostumbra a que uno tiene la plata. Esos eran los consejos de mi papá. Hoy en día, los chicos. Ahora, mi realidad no es la realidad de todos ustedes. Hay gente que tiene que apoyar en la parte, sobre todo, para la parte económica. Si fuese eso, te aplaudo, Renzo, ya que tú estudies y trabajes. Ya, es mérito. Tenemos que salir del país para trabajar y estudiar cuando se puede. Siempre y cuando no descuiden, chicos, la parte. Yo sí tenía un muchachito el año pasado. Me daba pena, ¿no? Pero entendía y no podía jalarlo, me daba mucha pena, no podía jalar en la práctica, no lo podía jalar. Entonces le dije, me mandaba fotos. Entonces, cuando el alumno me dice a mí, me escribe, yo cómo voy a hacer, o sea, me voy a sorda a lo que está pasando. Entonces, sí me gusta, pero cuando el alumno, está trabajando por la doctora, ya, pues lo siente, no me mandan información, quiere decir que ni les importa. Y creo que si ustedes estuviesen en mi lugar, tampoco me gustaría que les hagan eso. Entonces, al final yo no voy a estar atrás de ustedes como estudiante de primaria, de secundaria, depende de ustedes. Pero sí es importante, ¿no? Me gusta y está muy bien, Renzo, muy bien lo que estás haciendo. ¿Ya? Ya mis chicos bellos, una sonrisa, Ernesto, sonríen, Joseph, al papá del aula, al papacito del aula, ya eso, ya está. Muy bien, mis chicos lindos. Joseph, ¿cuántos hijitos tienes? No tengo hijos, es broma. No tienes, ya yo dije, tiene hijos, ya digo, y no tengan todavía chiquitos, todavía gocen, tengan su especialidad, ya, y después ya mis chicos lindos, entonces, hoy se abre a las 9, si ustedes me dicen, antes el post-test, me avisan por favor para cambiar, el informe también se abría desde el día, para que lo entreguen, hay informe grupal, ya, pongan bonito su carátula, la presentación, todo, sus preguntas, y ahí pueden ustedes, creo que son 2 informes por grupo, todo es informe grupal. En esta vez no hay foros. Mañana ahí en discusión de caso no va a haber otra cosa sincrónica, ni sincrónica tampoco, porque solamente hay caso. Es un caso clínico. ¿Ya? Entonces mañana quedamos a las 2 de la tarde, ¿cierto? Ya no 2:45, 2 de la tarde. Ya mis chicos bellos. Lean el caso, también está abierto, ya.
Que les vaya bien, chicos. Chao, Rencito, cuídate mucho. Estás mi Gracias, Rencito. doctora. Ya, pasito lindo. Luego, doctora. Cualquier Chao, duda, doctora. cardiológica, consulta, ya. Ya, mis chicos. Hasta luego, Beso. doctora. Chao, doctora, Hasta luego. gracias. Doctora, gracias. doctora.